Hola, hola, sean todos y todas bienvenidos, como siempre, a este su espacio, Nosotras Esas Voces. Quienes saluda es Miriam Elviri, como siempre, un placer poder compartir este espacio junto a la colega y amiga de a distancia, Carmen Molina. Carmen, bienvenida. Muchas gracias, Miriam. Pues hoy, igual como todos nuestros programas, muy contenta por poder compartir un nuevo tema con nuestra audiencia y con mi amiga querida del alma, pues desde Valladolid, España. Les saluda Carmen Molina con muchísimo cariño y siempre con este compromiso de estar para ustedes y con ustedes en nuestro programa Nosotras Esas Voces. Carmen, de entrada voy a aclararle, por respeto también a nuestra audiencia, que sigo de baja forzada, una baja médica que me ha tenido prácticamente toda esa semana en cama, estremeciéndome, no como quisiera yo, ¿verdad? Sino que con los delirios de unas fiebres bastante altas y que pues forman parte de estos virus que andan en la actualidad, producto obviamente de tanto cambio de clima. Recordemos que ya se nos llega esta temporada bonita, la temporada de diciembre, donde el clima es bastante loco y obviamente aquí en Honduras, ¿verdad? Tenemos una zona, como lo hemos dicho siempre, climatológica bastante inestable que se ve afectada por muchos fenómenos. Obviamente somos del trópico y pues eso me mantiene a mí y anda un brote, como decía antes uno, ¿verdad? Como una gripe, que como que quiere dar como que es una gripe, entre gripe y Severo de dengue gripe, y cuncuya, todo, ¿verdad? de todo combinado. Pero aquí estamos, como decir, siempre pues consecuentes y anuentes, ¿verdad? A estos proyectos y pues no quise yo dejar la oportunidad de compartir un programa más con todas esas personas, Carmen, que pues siempre nos acompañan, siempre nos dejan esos mensajes de aliento. Y hoy pues tenemos un programa muy especial, Carmen, porque es un programa de cuando hablamos de esas ausencias, ¿verdad? Esas ausencias que entendemos cuando el silencio dice pesa más que esas palabras. Siempre sabemos que, bueno, toda la familia, siempre hay alguien que ya partió, ¿verdad? Que ya nos dejó, ya se nos adelantó, dice mucha gente, pero que siempre queda esa nostalgia, que ese sentimiento, esos recuerdos y ese vacío, ¿verdad? No solo vacío físico, sino que un vacío también emocional, ese vacío espiritual, y que muchas veces nosotros, Carmen, no dimensionamos esa presencia de quienes amamos hasta que se nos van. Y es ahí en ese momento cuando decimos nosotros, el amor ya se convierte en memoria y esa memoria también se transforma en ese acto de vida. Y por eso hoy, en Nosotras Esas Voces, queremos hablar del Día de los Santos Difuntos. Carmen, esa tradición que sabemos que atraviesa fronteras, que atraviesa culturas, que cada país, que incluso dentro de cada región, hay diferentes contextos y que el gran propósito, Carmen, siempre es recordar, agradecer y muchas veces también hasta reconciliarlos con esa muerte y comprender que es parte del ciclo natural que tenemos los seres humanos, Carmen. Así es, amiga. Bueno, claro, en conmemoración de ese que recientemente, ¿verdad? Ha pasado el Día de Todos los Santos, que conmemoramos a esas personas que ya no están con nosotros, pero que las huellas que han dejado en nuestra vida no se borran, ¿verdad? Son esas ausencias, pero que están presentes en nuestro corazón, en cada recuerdo, en cada enseñanza que nos dejaron, ¿verdad? Creo que todos tenemos un abuelo, una abuela, un amigo, una amiga. Bueno, yo ya tengo también a mi madre descansando, que son cosas muy difíciles de superar, que el duelo, ¿verdad? De perder a un ser querido, como decías vos, es algo que es un ciclo natural de la vida, pero que nos negamos, ¿verdad? Nos negamos como seres humanos a esa situación aunque sepamos que ese momento va a llegar, es algo que no queremos aceptar, ¿verdad? Es algo que nos cuesta vivir sin esas presencias, aunque ese amor permanezca para siempre en nuestros corazones. Entonces, este día queremos conmemorar y dedicar este espacio a esas personas queridas que ya no están, pero que forman parte de nuestros corazones y que van a estar siempre ahí, que van a estar siendo ese amor retenido, ese amor en el corazón que a veces cuando recién hemos perdido a estos seres amados, pensamos que ese dolor nunca va a pasar, ¿verdad? Y que ya has perdido para siempre a esa persona, que ya no la vas a poder abrazar, pero la podés abrazar en tus recuerdos y en cada una, como te decía, cada una de esas enseñanzas que han dejado en nuestras vidas y nos han marcado para siempre. Miriam.
Así es, Carmen, pero fíjate que yo me puse a investigar un poco sobre el contexto histórico también y el origen, ¿verdad? Justamente del Día de los Santos Difuntos, porque sabemos que hay lugares, ¿verdad? Hay sitios como México que es una experiencia bastante inolvidable, todo lo que significa incluso toda esa autodeterminación, podríamos decir, de los pueblos, ¿verdad? En México es muy famoso precisamente por eso. Pero fíjate que dice que el Día de los Santos Difuntos pues tiene sus raíces en una tradición cristiana y que se debe pues a un monje que era Benedicto Olión, dice que instauró el 2 de noviembre como el día para orar a las almas de los fieles difuntos. Y la Iglesia Católica lo adopta oficialmente a finales del siglo VIII, diferenciándola, dice, con el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. Es decir, los evangélicos lo hacen el 2 de noviembre y los católicos el 1 de noviembre, ¿verdad? Dedicado a quienes ya alcanzaron pues la santidad. Pero con el tiempo estas conmemoraciones dice que se mezclan con los rituales indígenas de distintas regiones del mundo, lo que hablábamos, y que especialmente en América Latina, donde la muerte pues fue entendida no como un fin, sino como una continuidad espiritual. Y eso es porque la lógica, ¿verdad? De que en Centroamérica y cuando estábamos nosotros planificando el tema de hoy, decíamos que vos me decías que más bien en España, igual obviamente tenemos nosotros mucha influencia de España, hasta dan, es Es un feriado. día festivo, es un día feriado, sí. Y en Honduras, Así es. bueno, dan asueto, ¿verdad? Por generalmente la empresa pública, las instituciones públicas dan asueto de mediodía para abajo, pero que también se da ese permiso en la empresa privada para las personas que quieran ir de ese uno a coronar o ir a visitar ese día, pues, en los cementerios. Y ahí es un poquito el tema del origen de esta fecha, así que, bueno, obviamente, como decíamos, en cada país se hace de distintas formas. En Honduras sabemos que el 2 de noviembre pues está destinado para ese día pues vemos todos los cementerios desde horas muy tempranas, ¿verdad? Es cuando empiezan incluso días antes a limpiar las tumbas, las alcaldías, los gobiernos locales se encargan de ir pues a tener lista esas tumbas, vemos como, bueno, las flores, incluso hay mariachis, se dan muchas características, ¿verdad? Y que incluso hay gente que hace como todo un ritual, podríamos decir, Ritual. llegan a comer exactamente y pues es un tiempo para pasar en familia y para recordar. En México lo que hablábamos, ¿va? México es un punto de Es aparte, una fiesta. es una fiesta. De hecho, fíjate que en México dice que se ha convertido en el Día de los Muertos en patrimonio cultural unilateral de la humanidad. En la UNESCO lo dio en el año 2008, ese día justamente por todo este simbolismo y este colorido, ¿verdad? Que hacen pues los mexicanos, incluso hasta con el tema de los altares, ¿verdad? Sabemos que hay ese tema de los altares, realmente una verdadera fiesta, ¿verdad? Y bueno, Sí, en España ya va un poquito el tema, un poco más, más sobrio, como vos decís, pero sí me llama la atención que hace un poquito de bosquejo. Dicen que hay pueblos que hay gente que se presta a ir a leer versos, incluso se representa la obra, dice don Juan Tenorio, ¿verdad? Un clásico que se da, y que se ofrecen dulces para siempre para recordar, y también hay alguien que hace también buñuelos y todo esto. Ya en Estados Unidos obviamente es un clima, aunque hay mucha presencia en Latinoamérica, pero ya es un ya. clima bastante distinto, ¿verdad? Ya es algo más casito. Claro, como también confluyen tantas culturas, entonces poder tener una identidad como país es como bastante difícil, ¿verdad? Pero sí siempre los mexicanos, ¿verdad? Hacen su altar en su casa, su Claro, altar de muertos, donde ponen las bastante fotografías de los que influencia. ya no están, Pero lo que te las quiero decir de los fotografías de Estados Unidos, pues, solo para ir terminando, es que ellos hacen más bien el Halloween. El 31 de octubre es que ellos hacen pues esa conmemoración, ¿verdad? Ellos lo hacen más como un tema de, ese es el día en que ellos hacen este acto para poder obviamente hacer como un recuerdo colectivo, pero lo hacen de forma distinta. O sea que para ellos es más el 31 de octubre, tiene más identidad para ellos esta fecha que para el resto, como decíamos nosotros, que puede ser el 1 o el 2 de noviembre, Carlos. Sí, curiosamente esas costumbres se van arraigando en otros países, ¿verdad? Aquí también Halloween es muy... Los niños se disfrazan, vas a cualquier lugar y hay personas que hacen también en los bares, dedican a eso, las tiendas están adornadas con Halloween. Aquí no es tanto como en Estados Unidos que los niños salen a pedir dulces, pero sí tienen esa costumbre. Sin embargo,
no se deja de llevar flores a los cementerios, ¿verdad? En esa fecha del 1 de noviembre, pues sí se llevan flores a los cementerios. Una cosa bien importante es que, pues, estas personas que ya se fueron, de alguna manera, nos dejan, ¿verdad? Algo muy significativo y muy poderosa, una forma de amor muy poderosa, que es la memoria, ¿verdad? Esas cosas bonitas que hemos compartido. Y yo, la verdad, agradecida con Dios y con la vida, porque las personas que ya no están, siguen estando en mi corazón, las recuerdo con el mismo amor, el mismo cariño, y de vez en cuando una lagrimita, ¿verdad? Hay gente que te marca tanto y claro, me puedes decir, bueno, pero es tu mamá. Sí, a mi mamá es como lo más duro que me ha pasado es no tenerla, pero también tengo por ahí un par de amigos que ya no están y para mí es una cuestión como de una pérdida muy grande. Y decía y reflexionaba yo, ¿cómo es posible? Porque perdí un amigo hace 10 años, en 2015, y yo siempre que escucho una canción, eh, que se llama Es por Vos, siempre que escucho esa canción lloro. Y lloro porque yo me acuerdo de él. Y era una persona que no nos veíamos, no era Miriam, es así como nosotros, que vivíamos en la misma ciudad, pero no nos veíamos. Así era con él. No nos veíamos, no hablábamos todos los días por teléfono, pero cuando nos encontrábamos, podíamos hablar muchísimas horas. Si yo tenía una urgencia, sabía que solo me bastaba levantar el teléfono para saber que ahí iba a estar esa persona. Y igual él, ¿verdad? Esa persona sabía que si me llamaba, yo iba a estar para las que sea con él. Y entonces, cada vez que escucho esa canción, me da como un sentimiento, ¿verdad? Como de tristeza de saber que ya no tengo a esa persona que me va a contestar al otro lado, pero algún día nos vamos a encontrar, ¿verdad? Cada uno con su fe y cree que esas cosas pueden suceder. Sí, Carmen, que escuchándote hablar, se me vino automáticamente aquella película de Coco, ¿verdad? Incluso con la canción del Recuérdame, ¿verdad? Y que forman parte, como bien nos decís vos, de esa memoria que siempre tenemos, ¿verdad? Al final muere el cuerpo, ¿verdad? Pero lo que se queda, como vos bien decís, son todas las vivencias, ese legado, y que es tan importante seguirlo manteniendo. Por ejemplo, incluso las fotografías, ¿verdad? Hoy en día que son tan que cambian, pues, porque, por ejemplo, antes vos estabas acostumbrado a ir a una casa y encontrabas muchas fotografías. Y ahora todas las fotografías en su mayoría están Están en en los móviles. exactamente, están en la computadora, ¿verdad? Y antes era hasta como la pena, ¿verdad? Cuando uno decía que pasaba ya la mamá sacaba el álbum y empezaba a sacar todas las fotografías y uno era cuando sudaba, cuando no quería enseñar esas fotos. Y me acordó bastante la película justamente cuando haces mención, ¿verdad? De las canciones, todos esos recuerdos. Y yo siempre decía que, bueno, siempre sigo diciendo, ¿verdad? Que hasta que la memoria olvide es cuando realmente existe Esa persona. exactamente la persona. Pero a mí Carmen me llamaba mucho la atención y yo decía, ¿cuándo Carmen nosotros le perdemos ya al final el miedo a la muerte? Porque si vos me preguntas a mí, de hecho, toda mi niñez uno siempre pasa con miedo, ¿verdad? Y ahora yo lo paso en esa etapa con mi hijo Mateo. Mateo siempre dice, yo no quiero que te muras, mamá, yo no quiero que te muras. Y yo recuerdo cuando yo de niña, en mis oraciones, en la noche, cuando yo rezaba, yo era de todo, yo no quería que nadie se muriera. Hasta que yo perdí, cuando yo tenía 18 años, a mi abuelo materno, supe, imagínate, hasta los 18 años supe lo que era una pérdida de ese tipo, ¿verdad? Y ese dolor y todo ese luto y ese sufrimiento que se da con la primera pérdida. Pero yo te lo digo porque ahora sí yo siento que ya estás en una etapa que vos ya estás entendiendo que existe un ciclo de vida y que lo más, como decimos nosotros, lo más, no sé, deseable, podríamos decir, es que los hijos enterremos a nuestros padres, ¿verdad? Entonces vos has vivido prácticamente ese contexto, pero sabemos también Ujú. que hay situaciones diferentes, Carmen, que le toca a los Exacto. padres entrar a los hijos y sabemos que eso también es un dolor bastante complicado. Y incluso siempre existe entonces ese tema de la El palabra muerte, temor. es hablar de ese tema. En muchas Ujú. ocasiones en las casas es prohibido, ¿verdad? Hablar de que yo tengo un lote o que adquirí un ataúd. Es como, no hables de eso no se habla, ¿me Y entendés? es O tengo un de lo seguro cual de vida. no nos preparamos, ¿verdad? Exactamente. Y retomando lo que decías vos,
eso de no tenerle miedo a la muerte. Yo creo que si seguís el ciclo natural de la vida, pues decís, en algún momento va a tener que suceder. El problema es, y era lo que decías vos, cuando no se cumple ese ciclo natural de la vida, cuando son los padres que tienen que enterrar a los hijos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, que es algo terrible, que es algo, un dolor que yo espero no vivir. ¿Verdad? Espero no vivirlo, que cuando ya me toque a mí, bueno, ya he vivido bastantes añitos, pero quiero seguir viviendo y quiero seguirlo disfrutando, ¿verdad? Pero sí, para ningún papá, creo yo, o ninguna madre, es como fácil pensar que algo puede pasarle a sus hijos y que sus hijos pueden irse de este plano terrenal antes que los padres, ¿verdad? Y fíjate que una vez, como una anécdota, yo tenía un apego muy, 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 muy grande. Yo te digo, a mí, yo no extraño nada de Honduras más que el apego que tengo por la gente que quiero. O sea, el poder sentir el contacto con la gente es lo que más extraño. De ahí, hombre, si me viene un cafecito de allá de Honduras, lo voy a disfrutar, unas rosquillitas, un quesito, mantequilla. Por supuesto que sí, pero sufro y añoro no la comida, sino la gente, ¿verdad? Mis amigos, vos, por ejemplo, mis otras amistades, mi familia, mi hijo, mi nieto, o sea, eso es lo que más, que más me hace falta. Pues yo tenía un apego muy, muy, muy grande con mi mamá y un día le decía, mamá, a mí la verdad me encantaría morirme primero. Estás loca. Sí, es que yo no quisiera, le decía, sentir el dolor de perderte. No quisiera saber cómo va a ser eso. Entonces yo prefiero morirme yo primero para no sufrir. Entonces me decía, eso se llama egoísmo, Sí, porque no vas a sufrir más vos que yo si algo te llega a pasar. Si vos te morís antes que yo me muero, me decía, es un dolor que un padre o una madre no debe vivir. Entonces, pero claro, siempre estamos cuidando nuestro corazón y no sabemos lo que pueden sentir los padres. Cuando te convertís en madre, sabes que tu amor inmensurable es por tus hijos, ¿verdad? Querés protegerlos siempre bajo tus alas y que nunca nada les pueda pasar. Pero no todo lo de la muerte debe ser tristeza. También hay esas anécdotas divertidas, ¿verdad? Que has pasado. Me imagino que tenés anécdotas muy bonitas con tu abuelo, con la gente que ya no está de tu familia, con tus amigos. Yo siempre recuerdo, por ejemplo, mi última conversación con mi amigo, de este que te hablaba, porque él no era, era un hombre grande, grande, pero no era guapísimo, tenía su, tenía su detalle, era un hombre así, y entonces me enseñaron una foto de una chica guapísima que trabajó en la televisión y me dice, ¿qué te parece? Y yo, uy, qué guapa. Sí, me dice, ¿verdad que sí? Sí, le digo yo, pero esta muchacha yo no creo que se haya fijado en algo tan feo, le decía. Entonces me decía, no, 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 me decía, no se preocupe usted, que no es el carpintero, es el serrucho. Y mira, yo siempre me acuerdo de eso y me río porque teníamos ese tipo de conversaciones, ¿verdad? Así de que nos reíamos y todo, igual con mi madre, de que era el alma de las fiestas, que le encantaba. Si iba a una boda y miraba que la gente estaba ahí, "No, hombre, ¿qué está pasando aquí? Que vivan los novios, que hay que tirar el arroz, que hay que aplaudir", o sea, siempre estaba como ser el alma de la fiesta, siempre divertida, siempre se reía. Entonces, el pensar en esas personas que ya no están, no solo nos debe causar tristeza, claro que sí, porque tal vez extrañamos esos abrazos, esas conversaciones, pero si nos ponemos a recordar, Miriam, todas esas cosas bonitas que vivimos con estas personas, son esas memorias las que nos llenan, ¿verdad? De haber vivido ese amor, de tener una conversación, de una comida, del tiempo que pudiste compartir una Navidad, un cumpleaños, un baile, todas esas cosas tan bonitas que debemos, y no, ya saliéndonos del plano de los que ya no están, es lo que nos debe llevar a la reflexión hoy en día, es no esperemos a que ya no estén, no esperemos a que sean memorias, ujú, construyamos esas memorias ahora con los que tenemos vivos, digámosle a la gente que queremos que la queremos. ¿Y cuánto nos cuesta, verdad, Miriam? ¿Cuánto nos cuesta a veces ser un poco abiertos y decirle a la gente que la queremos mucho? sí, Cuando la vida se nos puede ir en un suspiro,
de repente no volvemos a ver físicamente a una persona. Ahora tenemos la facilidad de la tecnología que nos podemos ver, pero a veces nos negamos a expresar todo ese cariño que sentimos por las personas. Entonces creo yo que debemos reflexionar en el sentido de que debemos aprovechar estos espacios que tenemos con la gente que queremos para crear esas memorias, que cuando ya no estemos, nos recuerden por esas cosas bonitas, ¿verdad? Y que cuando ya no estén estas personas, podamos nosotros tener esas memorias de las cosas lindas que hemos podido compartir. Miriam. Sí, Carmen, es que yo iba, bueno, voy a compartirlo porque no pedí autorización, pero tampoco pido permiso. ¿Va? O sea, vamos a no Por pedir, pedir perdón. ¿cómo a pedir perdón? Yo así, En una de esas conversaciones que tuvimos, y de hecho era con la Polla, ¿verdad? La amiga en común que tenemos, bueno, vos recordás que la Polla estuvo bastante delicada, ¿verdad? Un tiempo que estuvo hospitalizada y todo. Y ella contándome en una ocasión, cuando nos volvimos a reencontrar, y ella dice que ella sintió la muerte. O sea, prácticamente ella sentía que le había llegado el momento, que ella no quería seguir luchando. Y que ella, lo que ella la pesaraba y lo que la detuvo era el papá y la polla, estamos hablando que la polla tiene 2 hijos, ¿verdad? Y que de hecho el papá de los hijos está muerto. Entonces prácticamente yo siento que es como la presión que uno tiene, lo que pasa a vos y me pasa a mí, ¿verdad? Siendo madres autónomas sabemos que nuestros hijos dependen de nosotros. Entonces son muchas esos pensamientos que se le dan a uno, de que si yo llego a faltar, cómo se podrá, cómo podrán seguir adelante. Y entonces dice la polla que ella lo que sintió, realmente ella dijo, pobrecito mi papá. O sea, ella dentro de cuando ya se estaba liberando, dice, porque fue un proceso bastante agotador, ¿verdad? Tedioso, agotante. como diríamos popularmente, cuando ya estabas entregando los papeles. Así, prácticamente, cuando ya estaba la luz, siguiendo la luz, ¿verdad? Que le decían no la sigas y ella la quería seguir, pero ella pensó en el papá, en el sufrimiento del papá. Entonces volvemos a ese tema, ¿verdad? Y la polla también, ojo, que la mamá ya no la tiene. Y ella me decía, pues, que dentro de incluso de esas reconciliaciones que se tienen que dar con la muerte, ¿verdad? Cuando lo tenés que hacer en vida era a partir de eso. Ella me dice, yo he pasado tanto porque ella obviamente pasó el duelo de su esposo, bueno, pasó un divorcio antes, después el duelo del padre de sus hijos, enfermedades, la muerte de su mamá, pero dice ella que de todo, lo que más le pegaba era la muerte de la mamá. Y que ella en su pensamiento dijo, no le puedo hacer esto a mi papá. O sea, el papá estaba sin la mamá y ella no le podía hacer. Así que eso le dio bueno para seguir luchando. Obviamente, Wendy, hemos hablado, ¿verdad? Que es un personaje de luz, sinceramente, y de fe, ¿verdad? Con una fe En mis momentos más admirable. difíciles, y mira, y uno puede decir, hay amigas con las que vos tenés mucho más relación, pero Wendy es de esa amiga que vos hablas con ella y te lleva a unas reflexiones No, sí. y ver Imagínate su la fe. huevada que me pegó a mí, va yo llorando por cosas cotidianas, va el problema con los hijos, y cuando me sale con todas esas, y cómo lo cuenta, ¿verdad? Porque también tiene un don para poder contar las cosas que realmente uno dice, sí, son luchas admirables que da ella, ¿verdad? Y siempre todo con esa fe, con esa energía, Con ¿verdad? esa fe permanente, que inquebrantable. Yo le digo a ella, mira, cuando he dudado y cuando yo estoy realmente que necesito reafirmar mi fe, hablo con esta mujer, porque es que de verdad hablar con ella, y yo creo que somos afortunadas, vos y yo, de Sí. tener a Wendy como nuestra amiga, porque es una mujer muy digna de admirar. Que Y de hecho yo le vamos a hacer una invitación, fíjate. una invitación a que comparta con nosotros. Mira, fíjate que yo en dos momentos de mi vida sentí la muerte muy cercana, en dos momentos eh, totalmente diferentes. Uno era porque la violencia me iba a arrebatar la vida y la otra fue por una enfermedad. Cuando la violencia me iba a arrebatar la vida, mi madre todavía vivía y no tenía yo a Fernanda, solo tenía a mi hijo mayor. Y entonces me hicieron un secuestro express y el tipo pues iba con un arma en mi cabeza y diciéndome que yo no iba a pasar de ese día y no sé qué. Y yo iba rezando, iba orando y también le iba diciendo al tipo, no me va a pasar nada, no sé qué. Pero yo en quien pensaba también, igual que Wendy, yo decía, es que mi mamá no puede vivir este dolor.
¿cómo va a ser mi mamá? Dios, yo le pedí a Dios que salvara mi vida, pero no por mí, sino porque no quería que mi mamá Claro. viviera el dolor de haberme perdido. Y luego, ya cuando ya había pasado lo de mi madre, en 2016, tuve una apendicitis que se me complicó. Andaba de un lugar a otro y no me diagnosticaban. Y fue terrible porque yo sentía realmente que me iba a morir. Y me acordé de hay algo en la Biblia bueno, no, yo no soy súper religiosa, pero sí que he leído la Biblia que dice que los padres no debemos preocuparnos por nuestros hijos porque ya Dios verá por ellos. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba ya al borde, ya no podía más. Mi problema de salud empezó un miércoles y era el sábado en la madrugada y yo me estaba muriendo y todavía no había recibido la atención médica que yo necesitaba. Entonces, yo le dije a mi hermana mayor, yo me voy a morir y te dejo a mis hijos, porque yo no voy a yo de aquí no voy a salir con vida. Y te dejo a mis hijos y mi hijo que ya estaba grandecito, ¿verdad? Le dije, hijo, cuide a su hermana. Y me dice, no, mami, ¿cómo me vas a decir eso? Y no sé qué y tal, ¿verdad? Y mi hermana me dijo, ten fe, Dios te va a mandar un ángel, pero vos no te podés morir. Pero, ¿ves la diferencia? Para mí, en ese momento dije, yo le dejo a mis hijos a mi hermana, que sé que es un ser que si yo falto, mis hijos van a tener a alguien que los ame de manera incondicional. Pero en el otro momento era, si me pasa algo a mí, ¿qué va a ser de mi mamá al enterarse que a su hija le han arrebatado lo más sagrado, ¿verdad? Entonces, fueron dos momentos. Un momento en que creo que después de esa pérdida grande que yo tuve, estoy como más preparada para aceptar que puedo pasar a ese plano, porque no estamos exentos de pasarlo en cualquier momento de la vida. Que esperamos que sea ya muy mayores, que hayamos disfrutado todo lo que tenemos que disfrutar de la vida, sí, sí, pero no sabemos, ¿verdad? Ni el día ni la hora. Sí, Carmen, fíjate que yo creo que yo lo conté en una ocasión, en uno de los episodios, que yo soñé, tuve un sueño tan real, ¿verdad? Que yo soñaba que había un montón de gente y que estaban dando los nombres. Prácticamente era Dios el que estaba pasando los nombres y cuando yo dije yo, en mis adentro, me va a llamar a mí. Miren, entonces cabalito y dice, miren, dice el Virmejín y da el número de identidad y todo, y me da la fecha. Y fíjate que yo lo que sí recuerdo es que en esa fecha yo dije, yo tengo que ir a buscar a mi mamá. Yo ya tenía a Nairina, mi hija mayor. Tengo que ir a buscar a mi mamá para hablar con ella. Pero era algo que me podía, o sea, volvemos a lo mismo, ¿verdad? También esas desconstrucciones de poder enfrentar muchas cosas y decirle, mamá, la amo, o sea, tantas cosas que se pueden decir de frente y no, y en ese te estoy hablando de hace ya más o menos 15 años. Y yo lo que sí recuerdo es que dije yo, no, yo lo que voy a hacer es que no voy a salir. O sea, yo escondiéndome en la muerte. Voy a echar ya. Yo me escondo, No me voy a yo me voy presentar. a cortar el pelo, dijiste vos. Y Me voy a, entonces iba a decir la muerta, aunque se está pelona, me llevo. me voy a pero lo que me da risa es que me invitan, fíjate, a una boda. Un ex compañero de trabajo, eran dos compañeros de trabajo que estaban casando. Y yo les dije, no, miren, la verdad es que yo no puedo ir porque tengo un problema. Le dije yo, estoy enferma. Pero mira que de esas cosas de la vida, cuando yo lo quise abordar el tema con mi mamá, porque te hablando de que como que me dieron una semana, ¿no? Para dejar todas las cuentas claras. Y cuando yo le quise hablar con mi mamá me dijo, ya vas con tu soltera, pues. Deja de pensar esas cosas, que uno lo que piensa en la mente, ya empezaron con eso, ¿verdad? Y después, pues yo me lo guardé y sí, yo, claro, empecé a dejar como plática, ¿verdad? De ya decirle al papá de Pero Nairi, cuando se iba acercando el día, estabas muerta de yo no miedo. salí, yo ni a la pulpe, te lo garantizo, te lo prometo que ni a la Pasaste pulpe, rezando, ni a la pasaste borracha. rezando todo el día. Sí. No, y cualquier cosita, desde que me acuerdo que me tenía que subir a un banquito y no me subí, güey, yo dije yo, me subo y me Ay, me caigo. caigo Entonces y sí me traté, rompo. y obviamente la pasé con mi hija, ¿verdad? Pero sí, o sea, el problema no era, como vos decís, No más, querías tomar agua. ¿En qué momento me atraganto y aquí me a ver quedo? qué me echó dije yo ahí, porque yo a él, obviamente, cuando yo leía al papá de mi hija, mira que esto, entonces mira, y obviamente, ¿va? Volvemos a lo mismo que te decía Carmen, es que deja de hablar tonteras. Ese tema no se toca, o sea, en muchas ocasiones son temas todavía tabú, ¿verdad? Que uno dice, son temas que son malas De los vibras, que no se hablan.
otros que no se hablan exactamente. Entonces yo le dije, mira, yo lo que ocupo es que Nairín, no, no, déjate de tonteras, mira, que es que en este banco, que déjate de tonteras. Entonces eran como esas cosas que a uno lo reprime. Lo que te digo es que ese día yo creo que ni me bañé, va. Nada, como dije yo, voy a estar aquí solo No respirando va a ser que me deslice en el baño. para No, no mejor. provocar, para no dar pie para que pase algo. Y después, Carmen, fíjate que con el COVID yo creo que sí nos hizo reflexionar, yo creo que a todo el mundo, ¿verdad? Nos hizo reflexionar mucho en el tema de la muerte, el ver cómo personas que estaban con vos de la noche a la mañana se nos iban, ¿verdad? Vecinos y no poder manejar Gente muy joven también. exactamente. Sí, y no poderlo manejar, ¿verdad? Tener esa incertidumbre, también yo siento que nos hicimos un poquito más inhumanos, ¿verdad? Porque era evitar al que estuviera contagiado, el no poder ayudar, o sea, fueron muchas cosas como seres humanos, nos dejó muchas lecciones que yo creo que nunca, no se aprendieron en su totalidad, pero yo sí me recuerdo que yo, bueno, de hecho yo salgo embarazada de mía, ¿verdad? Mi última hija, y fíjate que yo sí me senté y redacté una carta porque a mí me pega el COVID también. Y yo sentía, era algo tan horrible, o sea, una presión, un estrés. Y yo lo que sí decía era, yo, si nos vamos, que nos vayamos las dos, ¿verdad? Porque Mateo y Nairín ya pueden resolver y que mi mamá, bueno, que mi mamá lo entienda, ¿verdad? Pero volvemos al mismo tema, ¿verdad? Tu conexión son tus papás. ¿Cómo es, verdad? Exacto. Y es lo que decía Wendy, a mí yo no pensé en mis hijos yo sabía que quedaban bien con mi hermano. Sí, El problema era mi va papá. a haber alguien que los va a acompañar, que los va a guiar. Y de hecho es mi hermana menor, fíjate que mi hermana mayor le tengo los niños y siempre me dice, cuando le digo, mándame la identidad, mándame esto que le estoy dejando en lo de los seguros y esas cosas, y me dice, ay no, vos pero no te vas a morir ahorita porque yo no quiero tener los hipotes. Yo Pero no quiero que yo no quedé todavía, no tuve los míos para ir para andar cuidando los de otros. Pero sí, Carmen, es como, que era la pregunta que habíamos hecho inicial, ¿verdad? ¿Cómo nosotros nos reconciliamos con, con la muerte? O sea, ¿cómo hacemos las paces con la muerte? ¿Cómo aceptamos que forma parte de un ciclo de vida, que es tan normal, fíjate es que, algo que lo tenemos seguro? Yo creo que es lo único que tenemos fíjate que seguro. yo lo asocio a que lo aceptas o lo ves de una manera diferente cuando has tenido una pérdida que te ha dolido muchísimo. Yo creo que yo he aprendido a aceptar más la muerte después de haber perdido a mi madre. Y vaya, luego ya en el mismo año de la pandemia murió mi abuela, pero mi abuela era una señora de 97 años que había compartido con nosotros muchísimas alegrías, que ya el médico nos había dicho, ustedes tienen un angelito que en cualquier momento se puede ir, ya ha disfrutado, solo hay que darle calidad de vida. Entonces era, o sea, no puedo decir, no dolió. Hombre, claro que sí, ¿verdad? Pero fue otro contexto y voy a contar esta anécdota para los que nos escuchan. Algo que el velatorio de mi abuela fue algo que yo disfruté mucho y te voy a decir por qué. Porque como era en el tiempo de la pandemia, Uh -huh. no podía ir nadie. Bueno, la gente que vive en España y nuestros seguidores de España no entenderán el contexto, pero en América todavía, en Honduras, puedes hacer el velatorio de tu ser querido en tu casa. Pues fue en casa de mi hermana y estábamos ahí, la familia. Mi abuela no falleció de COVID, sino de una insuficiencia cardíaca que tenía por su edad. Y entonces, pero para evitar cualquier situación en que los vecinos o alguien que quisiera ir y después dijera, me infecté con COVID por ir a acompañar a esta familia, no sé qué, preferimos decir a nuestros amigos, miren, este va a ser un espacio solo para la familia porque queremos evitar eh, que haya algún contagio de COVID con alguno de nosotros o algo así. Entonces, va a ser un espacio muy cerrado, solo para la familia. Y mira, te puedo decir que lo disfrutamos en el sentido, Miriam, de que nosotros nos reímos contando las anécdotas de mi abuelita, le cantamos las canciones que a ella le gustaban, brindamos por ella. O sea, fue como Despedida. una despedida porque habíamos aceptado que ese proceso iba a llegar. Que Que es nos el dolía, saber sí nos soltar, dolía, como hablamos. pero nos dolía, sí, a todos los que estábamos ahí, pero teníamos muchas anécdotas que contar
nos estábamos riendo así como que si ella estuviera ahí sentada con nosotros y te acordás, viejita, de tal cosa y tal, no sé qué, y empezábamos a reírnos, a cantarle sus canciones, porque ella pasaba con su radito ahí, mira, escuchando música y las noticias, y era gran olimpista, y siempre nos iba diciendo cómo iba el fútbol nacional y todo. Entonces, todas esas anécdotas las pudimos disfrutar porque fue un espacio bien familiar, y digo, a mí me gustaría que cuando suceda conmigo o alguien muy cercano a mí, sea de esa manera. Porque es cierto que la gente, ¿verdad? Los vecinos, tus amistades te quieren acompañar en ese momento, pero ese momento creo yo que debe ser bien Tuyo, íntimo, es bien tuyo. bien íntimo, porque es, tus amigos, claro, se sienten mal y quieren abrazarte y quieren arroparte en ese momento de dolor, pero nadie siente el dolor que vos estás No, sintiendo por una pérdida. Entonces, por eso digo yo, los que realmente lo sienten son ese núcleo, ¿verdad? La familia, los que están ahí cerquita. Entonces digo, eh, para mí fue totalmente diferente. Con lo de mi madre eran cientos de personas, gente que yo ya ni siquiera recuerdo, y con mi abuela fue tan íntimo, tan bonito, tan familiar, tan cercano, que hasta puedo decir, fue como un ritual, algo como una despedida muy bonita, despidiéndola y agradeciendo todo lo bonito que dejó mi abuela en nuestras vidas. Entonces creo que fueron dos contextos diferentes y yo me quedo con el último. y fíjate que muy bien, Carmen, cuando yo te conté de la primera pérdida, que era la de mi abuelo, bueno, tenía 18 años, y yo recuerdo ir en el bus, a mi abuelo muere aquí en Tegucigalpa, y él ya vivía en Santana, en Francisco Morazán siempre, pero cuando íbamos en el bus, era el aquel llorar, al llorar, yo nunca había llorado tanto al punto hasta de vomitar, fíjate que yo me acuerdo, yo nunca había llorado, y apenas me bajo del bus, era que me dieron una escoba para barrer el patio, ¿verdad? Porque si en las ciudades. Aún lo puedes hacer en las casas, en los pueblos el tema de velar a una persona es algo completamente heavy aquí, ¿verdad? Es el tema de dar comida, es el tema de que te... Atender al pueblo entero, Y yo eso lo dije justamente, ¿verdad? Yo no entiendo por qué yo tengo que estar, no puedo estar procesando mi dolor, mi duelo, por estar por atendiendo a atender a personas. otras Y yo personas. miraba yo barriendo, yo Totalmente de miraba acuerdo. a uno fumando, otros bebiendo, hasta jugando naipe, ¿verdad? Hacen tantas cosas. Y a mí lo importante Riéndose, contando chistes, exactamente. Y yo llego y era como que todo el mundo había que hacer, ¿verdad? Entonces era que ponerte a picar y yo me acuerdo y iba a decir a mi mamá, era otra, no, yo voy a estar con mi papá, despidiéndome de mi papá y a mí no me pueden hacer nada, o sea, nada. De hecho, mi mamá sí nos ha dicho a nosotros muy claro que ella quiere ser incinerada, que los órganos que puedan servirle de ella se donen y que lo demás ella quiere ser incinerada y después que la vayamos a tirar a un río. La ceniza, ¿verdad? Que la vamos a esparcir a un río. Entonces ella con eso siempre ha sido bien claro, ¿verdad? Y todo el mundo, son temas duros de los que hay que hablar, pero hace poco, Carmen, en esta semana, yo fui a un velorio del papá de un amigo que tenemos nosotros en común, dos amigos que tenemos en común, y vieras qué bonito el ambiente, que ese es ese mismo que vos decís, y era una persona adulta, le habían servido, o sea, muy bien, entonces fue esa despedida digna, esa despedida bonita que vos querés de tu familia, totalmente, que le querés dar a tu totalmente. familiar. De hecho, había un montón de gente, porque son personas con mucho cariño, ¿verdad? Y había un montón de gente que llegaba, pero ya la actitud de ellos era aquello bonito, es verle la sonrisa, o sea, de hecho, puchica, muchas gracias por venir y mirar siempre esa persona que no está con el sufrimiento de cuando nos cuesta desprenderlo, pues en otros contextos, como hablábamos, sino que ellos muy calmados, ambas las dos personas que yo conocía, que conozco, y era aquello cómo lo soltaron, tan bonito, ¿verdad? Y obviamente ya era una persona, o decís, adulto Un mayor. adulto mayor. Es que fíjate que es el detalle. Cuando llegas completamente a cumplir ese ciclo de la vida, porque ya has disfrutado todo, ya has vivido tu vida, has sido plena, has tenido tu familia, tus hijos se convierten en padres, también después te convertís en abuela y vaya, mi abuela se convirtió en bisabuela, entonces, y en tatarabuela también con Fabián. Entonces, imagínate poder ver todas esas generaciones, ¿verdad? Entonces era como un agradecimiento a la vida, un agradecimiento a Dios por habernos prestado a alguien tanto tiempo con quien fuimos muy felices. Entonces, ese es un contexto muy bonito Muy de que bonito. podés aprender a soltar, pero cuando se te arrebata por violencia o por una enfermedad,
que no puede ser tratada por falta de recursos económicos de la familia o por falta de recursos en los hospitales porque no existen los tratamientos adecuados para atender a estas personas. Ahí, como decís, si yo tuviera otras condiciones de vida o si yo viviera en otro país, esto no hubiera pasado con mi familiar, ¿verdad? Aunque ya también si nos vamos por la parte religiosa, sabemos que tenemos un día, una fecha estipulada, ¿verdad? Y que va a llegar. ¿Verdad? Pero nosotros, si lo vemos en esos dos contextos, es más fácil asimilar cuando ya viste que esa persona pasó todos los procesos de la vida, que lo disfrutó y que y que disfrutamos también de esas presencias. Y mira que lo que decía de un poco de del amor cuando uno muere, cuando vos decís que el amor vive, bueno, hacen una canción en un gesto, en una receta, en una mirada, ¿verdad? De hecho, hay niños que se parecen mucho, vos decís, este niño es igualito a mi mamá, por ejemplo. Y vos lo mirás a él, prácticamente es su réplica, ¿verdad? Y eso te forma parte también de ese legado. Y hay un poema de Eduardo Galeano que a mí me gusta mucho que dice, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historia. Y ese es el recuerdo, Totalmente, esas historias que totalmente. perduran, ¿verdad? Esas anécdotas, esas risas, incluso los llantos, ¿verdad? Porque es lo que vos decís, ahí esos lugares seguros que representan, por ejemplo, el hogar de tus abuelos, el hogar de tu mamá. Y entonces es Ujú. también todo lo que representa. Por ejemplo, yo te digo, en la casa de mis abuelos en Santana ya nunca volvió a hacer lo mismo. Ya no era aquel lugar donde íbamos siempre todos los fines de semana, los domingos, que todos los primos nos agrupábamos ahí, que cada día la madre estábamos presentes, ¿verdad? Ya no es lo mismo. Y siempre, obviamente, ahí está el espacio físico, pero como decimos nosotros, ya después se va llenando de esas historias, ¿verdad? De esos recuerdos. Y hablando un poco de esas muertes trágicas también, Carmen, que es justo reconocer, ¿verdad? Que por eso la muerte tiene ese impacto en uno, por ejemplo, cuando son niños, ¿verdad? Cuando son esas Ujú. muertes trágicas de niños que sabemos que hay muchas afectaciones, cuando hay siniestros, cuando hay accidentes, ¿verdad? Que son bastante emblemáticos y hoy por hoy, bueno, que las redes sociales te dan y la comunicación, pues, está que llega de forma inmediata, ¿verdad? A todos los rincones prácticamente del mundo, pues eso sí te hace como dimensionar y te hace como temerle a la muerte, ¿verdad? Te hace temer. Entonces forma Así parte es. también de estas consideraciones que hay que tenerle, ¿verdad? A la muerte. Fíjate que yo tengo una tía materna que ella sufrió muchas pérdidas, ¿verdad? Son prácticamente dos hijos, se le murieron dos hijos, se le murió el esposo, y de forma muy seguida. Y ese tema, ¿verdad? De saber soltar o de cuestionar, porque uno de los hijos tenía una niña, ¿verdad? Pequeña, tenía como 5 años, yo creo que cuando él murió, ya es toda una profesional universitaria, ¿verdad? Hace mucho tiempo fue. Y yo recuerdo cuando nosotros íbamos en los entierros, ¿verdad? Que se da justamente en los pueblos, en esas caminatas, ¿verdad? Entonces ya se le había muerto el papá y después se le murió el abuelo, ¿verdad? Muy seguidito. Y entonces cuando le estábamos preguntando, mira, pero vos sabés dónde va tu abuelo, y así dice, mi abuelo va con Dios. Sí, pero Dios a mí me cae mal, Dios es malo, porque le Porque decía, me quita lo que quiero. me quitó mi papá y ahora me quita mi abuelo. Entonces, como de niño, ¿verdad? También te impacta, ¿verdad? Este tipo de situaciones que obviamente sabemos que, como decimos nosotros, no forma parte, ¿verdad? Del ciclo natural de vida que uno quisiera, pero que, te lo digo, a mí mi primera pérdida yo lo tuve a los 18 años. Todavía me duele, te digo yo, fue algo muy impactante, pero no me puedo imaginar a la mente, a la lógica de una niña de 5 años que a mí me quitó a mi abuelo y a ella le quita a su papá. Sí, y en la lógica del niño tiene toda la razón del mundo, ¿verdad? Yo te voy a decir, yo ya era una adulta y cuando murió mi mamá, yo me peleé con Dios, pero yo era una hija rebelde, ¿va? Yo, porque no entendía y decía, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué le hiciste eso a mi mamá si mi mamá era alguien que te servía, que tenía demasiada fe y aún así? Pero, y empezaba a cuestionar y me peleaba, ¿verdad? Directamente con él, porque yo ya la rebeldía viene inherente en mí. Entonces, pero con el tiempo vas entendiendo que ese es un ciclo de la vida que tarde o temprano va a pasar
y que ahora vivimos en este mundo de contaminaciones, de enfermedades, de que probablemente para muchas enfermedades ya haya cura, pero que no se van a hacer visibles porque también la salud se vuelve parte de una forma de vida y de comercio para las grandes transnacionales de los medicamentos y eso, ¿verdad? Entonces, hay mucha tela que cortar ahí. Entonces, sabemos que pues a veces también no hay en el país los recursos que quisiéramos cuando ves la gente que anda haciendo estas noches benéficas para poder comprar sus medicamentos. Decís, si viviéramos en un sistema diferente, no tendríamos que hacer esas cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que de alguna manera ir aceptando que el proceso de la vida y de la muerte son ciclos, nada más, que solamente trascendemos, ¿verdad? Y creo, Miriam, que ya se nos está agotando el tiempo. Yo quería cerrar con una frase aquí que tengo por acá, que siempre me gusta cerrar con ella. Dice, quizás estas personas a las que extrañamos hoy, a las que hoy les rendimos tributo, no escribieron un libro, no lideraron grandes movimientos en el mundo, pero fueron estas personas maestras del amor, de la paciencia y de la vida. Y aunque no estén, siguen hablándonos desde adentro, desde esa parte del corazón donde no llega el olvido. Ay, voy a llorar. Y bueno, dedicarle este programa, ¿verdad? A todos nuestros amigos y amigas que nos siguen, de saber que estas personas que ya no están con nosotros permanecen en nuestros corazones siempre, ¿verdad? Y que está en nosotros que esas personas sigan vivas en nuestro corazón. No te escucho. Hola, hola. Y Ahora, ahora sí, ahora sí, se me se te había apagó el micrófono. se me descargó. Sí, que justamente te decía que el hubiera no existe, así que hay que abrazar hoy, perdone hoy, haga todo hoy, porque mañana puede ser tarde, ¿verdad? Y la vida es así, no se repite. Y por eso es importante que usted siempre haga las cosas hoy, porque muchas veces uno dice, me faltó tiempo. Pude haber hecho eso y me faltó el tiempo. Ya el tiempo, pues no regresa. Entonces ahí hay que hacerlo bien para que después usted no se quede quejando o ir a esas tumbas, ¿verdad? A darse golpes de pecho por el haber hecho lo que no pudo haber, no lo hizo en vida. Así que siempre es bueno tener también, incluso, Carmen, estas reconciliaciones, ¿verdad? Hablar de la muerte hoy tiene que ser muy natural, tiene que ser formar parte, ¿verdad? Del Pero diario. no dejar, como decís vos, de que pase el tiempo y después pudiste abrazar a alguien que de repente tuviste algún desacuerdo y no, aunque también como decíamos antes, hay que saber soltar a los que ya no quisieron volver a nuestras vidas, el mayor de los agradecimientos, porque cuando estuvieron en nuestras vidas nos dieron algo, nos dieron enseñanzas, nos dieron risas o nos dieron tristezas, pero algo nos dieron. Siempre mantener ese agradecimiento con Dios, con la vida, en lo que creamos, pero siempre ser agradecidos porque en el momento en que agradecemos, las cosas vienen a nosotros así sin estar presionando tanto en la vida. Así que a todos, ¿verdad? Y a todas las que nos siguen y nos escuchan, pues muchas gracias por haber compartido un capítulo más de Nosotras esas voces y nos vemos el próximo domingo con otro tema súper interesante. Miriam, espero de verdad que te recuperes prontito, que ya tu salud vuelva a vos y verte siempre sonriendo, amiga, que te quiero mucho. Gracias, Carmen. Igualmente siempre te quiero a la distancia. Sabemos que, bueno, la distancia no es un impedimento para siempre estarnos monitoreando y decirnos que, bueno, que nos queremos mucho, ¿verdad? Y que de aquí para allá hay muchos proyectos juntos que se tienen que concretizar y materializarse. Y así que Así reconciliarse es, con la muerte, Carmen, también es reconciliarse con la vida. Porque al así final es. lo único que permanece siempre es el amor. Y hoy también, así como hoy, yo también le quiero dedicar, bueno, a mis abuelos, ¿verdad? Que ya están allá desde el cielo, digo yo, esos son esos ángeles que siempre lo van guiando a uno, ¿verdad? Esas antenitas que uno tiene ahí arriba y también recordando a nuestro querido amigo Eric Martínez, ¿verdad? Que A la nuestro muerte, pues, gordo. a nuestro gordo del alma, que bueno,
hasta el cielo o hasta donde esté, siempre el gordo es muy recordado y justamente forman parte de esas despedidas, Carmen, que no se dieron, que nunca se pudieron dar porque no se esperan. Por eso es que hay que Así hacer es. las cosas el día de hoy, Carmen. Y Ah, recordemos que el amor no muere, sino que se transforma. es, Así que, amigaza, y a todos nuestros amigos, pues desde Valladolid, en una noche fría de Valladolid, les digo, nos vemos el próximo domingo. Sigan con nosotras esas voces. nos vemos, Carmen, nos vemos a nuestro auditorio, nos esperamos siempre el próximo domingo con un nuevo episodio más de